Siguiendo con el tema 1.05 herramientas de apoyo, ahora nos toca hablar sobre las dimensiones. Las dimensiones son otro punto importante que tenemos que tener en consideración en las familias, ya que esto nos va a permitir poder modificar las familias en cuanto a sus dimensiones y su movimiento del centro, por ejemplo. En este caso vamos a utilizar uno de nuestros ejemplos que viene cargado en los archivos de proyecto, llamado herramientas de apoyo en familias y dimensiones. Una vez que lo tenemos abierto, vamos a encontrarnos con una familia preestablecida que fue creada en Revit, en donde tenemos nuestras cotas. Si se fijan, nuestras dimensiones vienen con un parámetro de preestablecido que le dio el fabricante de esta familia. Podemos ver que nos permiten también para poder generar igualdades, y si se fijan, todas estas dimensiones se apoyan de los planos de referencia. En este caso, si quisiera generar una igualdad, tendría que seleccionar y generar la cota, por lo menos tener 3 puntos de referencia para poder generar 2 cotas, y luego enseguida aparece el símbolo de igualdad. En este caso tendría que darle clic para poder generar la igualdad. Como la igualdad ya está generada, no puedo duplicar dobles igualdades, por eso me marca ese error. También, por otro lado, esta cota viene con un parámetro que le preestableció el fabricante de esta familia, por lo cual va a permitir modificar dentro de sus propiedades, en este caso, la longitud de la puerta. Si la muevo y si la toco, me va a poder permitir hacer una edición de sus dimensiones en el entorno de familia. Por ejemplo, tiene 6 pies, voy a modificarlo a 7 pies. Y como pueden ver, de manera paramétrica, la puerta se modificó en cuanto a su largo. Si nos vamos, por ejemplo, a una elevación, también podemos ver que tiene otras dimensiones de igualdades, que también lo que van a permitir es poder generar geometría con mayor detalle y que ésta siga ciertos parámetros preestablecidos. De igual manera, todas estas dimensiones sirven para poder o dimensionar nuestras familias dentro del entorno de la plantilla, o bien utilizarlas para poder generar parámetros